lo que vamos a ver es algo muy importante para lo que es planilla de cálculo y que nosotros utilizamos bastante, ¿sí? Que es el formato de los números. Nosotros sabemos que el tipo de dato que podemos ingresar en una celda es de tipo numérico, pero muchas veces nosotros queremos ingresar una moneda o queremos ingresar un porcentaje o queremos ingresar una fecha, ¿sí? Bueno, eso lo podemos hacer. El formato numérico por defecto no tiene decimales, ¿sí? Pero fíjense, nosotros tenemos todas estas herramientas que están acá para aplicar formato a los números, ¿bien? Este acceso es para aplicar formato de moneda, ¿sí? O formato de contabilidad, ¿sí? Fíjense. Por defecto WPS trae euros, ¿no? Pero nosotros siempre podemos darle nuestro propio tipo, ¿sí? De formato. Acá están todos los que nosotros podemos aplicar. Ahora los vamos a ver con más detalle. Pero en principio nosotros tendríamos el formato de moneda, el formato porcentual. Fíjense. Recuerden que los números del porcentaje van del 0 al 1 con comas, ¿sí? Por lo cual el 1 es el 100%. Y el 0,5, por ejemplo, por decir algo, sería el 50%, ¿sí? ¿Ven la diferencia? No es que nosotros lo único que le agregamos cuando aplicamos el formato porcentaje, lo único que le agregamos es el símbolo porcentaje. No, no, no. Lo multiplica por 100 y aplica el símbolo porcentaje. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros queremos decir 50%, no tenemos que poner el 50 y aplicar el porcentaje. Fíjense lo que pasa. Lo multiplica por 100, por eso aplica dos ceros. Nosotros lo que tenemos que decirle es que nosotros queremos el 50%. Bueno, el 50%. Si la celda ya tiene el formato porcentaje, nosotros podemos escribir 50 y automáticamente me lo convierte en 50%. Y cuando lo pasamos al formato general o formato numérico, se van a dar cuenta que es un 0,5. Porque los valores del porcentaje no se mueven de 0 y 1, ¿sí? El porcentaje por 100, cuando nosotros hablamos del valor máximo del porcentaje, es el 100, ¿sí? Por más que después nosotros podamos hablar de 150 y 200, ¿sí? Entonces, va de 0 a 1, ¿bien? El 50% es el 0,50, el 0,5, ¿sí? El 25% sería el 0,25 y así. Otro formato muy utilizado también es el formato fecha. Fíjense. Fíjense esto. La fecha es un número. Donde la primera fecha que soporta la planilla de cálculo es el 1 del 1 de 1900. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que esto es la primera fecha que soporta la planilla de cálculo. Si nosotros escribimos fechas anteriores al 1900 no las va a tomar. Pero si nosotros escribimos fechas que son posteriores al 1900, por ejemplo la fecha de mi cumpleaños, fíjense, 1985, y yo la escribo, fíjense, ¿a dónde la alineó? A la derecha automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que es un número. Entonces ya lo está detectando como un número y lo está detectando como una fecha. Y yo tranquilamente a esto lo podría convertir en formato número y me dice que la fecha de mi cumpleaños es el número 3000, sería el número 31.381. ¿Qué quiere decir? Que pasaron 31.381 días después del 1 de enero de 1900 para que se cumpla la fecha de mi cumpleaños. Bien. Nosotros tenemos la fecha corta, también podríamos elegir la fecha larga, donde, ojo con esto, cuando a ustedes les aparezca, ¿sí?, muchos numerales dentro de una celda, no es que está mal ni nada, sino solamente que les está mostrando que todo el texto que ustedes ingresan no entra en el ancho de la celda, ¿sí? Ojo con eso. Esta es la fecha larga. Nosotros por ahora vamos a usar solamente la fecha corta, ¿bien? Y vamos a dejar la celda en un tamaño aproximado. Fíjense que siempre podemos cambiar el ancho y el alto de la celda, ¿sí?, moviéndonos entre las dos columnas donde está, ¿sí?, la línea que separa las celdas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agrandar la celda C, nos tenemos que mover en la línea, digamos en el límite derecho con la columna D, esperar que se cambie el cursor a las flechitas donde solamente tenemos flechas en el lado, digamos, horizontal, digamos, en la línea horizontal,
Y ahí nosotros haciendo un clic y arrastrando podemos agrandar o achicar la C. Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con la A, por ejemplo, tenemos que ir siempre a la derecha, ¿sí? Fíjense, acá podría cambiar y agrandar. Lo mismo pasa con las filas. Si nosotros queremos cambiar el alto de la fila 4, tenemos que ir a la de abajo. Bien, siempre el número de fila que queremos cambiar, nosotros nos tenemos que parar debajo. Fíjense que el cursor también cambia su forma y pasa a un cursor de una cruz negra en la cual las flechitas están verticalmente, ¿sí? Bien. Entonces lo importante que tenemos que saber de las fechas es que las fechas internamente para la planilla de cálculo son números, por lo cual nosotros podemos aplicar cuentas aritméticas. ¿Sí? Nosotros podríamos restarle días o sumarle días a las fechas, ¿sí? Cuando veamos fórmulas vamos a hacer un poco más de hincapié en eso. Y también nosotros podemos aplicar otro formato que sería la hora, ¿sí? Fíjense, si nosotros quisiéramos poner que no deja de ser un formato de fecha, ¿no? Pero tiene internamente la hora. Supongamos que nosotros queremos la fecha de hoy, ¿sí? O la fecha del 1 de enero del 2021, ¿sí? Como para poner una fecha inicial, ¿sí? A las 16 horas 25 minutos 15 segundos, ¿sí? Si bien acá en la celda muestra solamente el tiempo, ustedes cuando van a la barra de fórmulas ven que ese tiempo está asociado a un día, ¿sí? Y si yo a eso lo convierto a tipo numérico, se van a dar cuenta que sí, hay un valor también asignado para ese formato, ¿sí? Que es el 80.721 es el número que equivale a la fecha. Y todo el valor que está en decimales es lo que se le asocia a la hora de ese día, ¿sí? De esa fecha. Pero internamente no dejan de ser números, donde las fechas son números enteros y las horas son la parte decimal de esos números. Podemos convertirlo en fecha, podemos convertirlo en número, podemos convertirlo en hora. Bien, lo vamos a dejar en hora. Y por último vamos a ver un poquito todos los formatos que nos permiten de número ingresar, ¿sí? Nosotros vimos la alineación, vimos la fuente, vimos los bordes, ¿sí? Hay otras cosas como las tramas y la protección, pero esto no lo vamos a ver ahora. Y tenemos todos los tipos de números que se pueden, de formatos de números que se pueden aplicar a la celda. Tenemos el número con la cantidad de decimales, ¿sí? Recuerden que para agregar decimales tenemos estos dos botones de acceso directo, ¿sí? Podemos darle un tipo de moneda, que nosotros acá en Argentina utilizamos el peso español-argentina, fíjense, con dos decimales. También le podemos decir cómo queremos ver los números negativos, si los queremos ver con un símbolo menos adelante, o si los queremos ver con un símbolo menos adelante, pero que además los ponga en rojo, ¿sí? O los queremos ver entre paréntesis y en rojo, o los queremos ver a los números negativos entre paréntesis. Bueno, o solamente en rojo, ¿sí? Esas son todas las opciones que nosotros tenemos. Después tenemos el valor de contabilidad, que es muy parecido al valor de moneda, ¿sí? La fecha, que ya la estuvimos viendo, la hora, ¿sí? El porcentaje, que hay que tener mucho cuidado y recordar que cuando nosotros convertimos en porcentaje también lo multiplica por 100. Las fracciones, ¿sí? Científico, texto, que el texto lo que nos permite a nosotros es poder ingresar cualquier valor dentro de esa celda y siempre va a ser un texto, ¿sí? Por ahí tenemos caracteres nosotros en las celdas que están protegidos, ya los vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, nosotros no podríamos empezar en una celda con un símbolo igual, porque eso hace referencia a que nosotros queremos cargar una fórmula. Sin embargo, si nosotros definimos que esa celda va a ser solamente de tipo texto, quiere decir que no acepta fórmulas y nosotros podríamos empezar con un valor igual, con un carácter igual. Hay una que es especial, en este caso no vamos a entrar en detalle, y uno personalizado donde nosotros podemos seguir una secuencia, que acá tenemos ejemplos,
y crear nuestro propio formato de celdas. Bueno, eso es todo en este video.